Bueno, queridos patitos, vamos a tratar el tema de la polarización. A veces se tiene la idea respecto de los sistemas bipartidistas, multipartidistas, la idea del tensionamiento como algo natural y consustancial, hasta el punto de que en el Estado español hubo diversos líderes que pensaron que la bondad del posible sistema democrático, entendido por que podía haber en el siglo XIX, posiblemente en el siglo XX, sobre todo pensando después de la transición, era el sistema Cánovas-Sagasta, luego con otras variantes, finales del siglo XIX, principios del XX, en la época del llamado turnismo, a semejanza del Reino Unido, cosa que evidentemente varió a lo largo del tiempo. A comienzos del siglo XX tenemos en el Reino Unido a conservadores y liberales, y luego serán sustituidos estos últimos por los laboristas, cosa que dará origen a ese aparente duopolio entre laboristas y conservadores, cosa que en el siglo XXI empezará a romperse o resquebrajarse también con el llamado duopolio en el Estado español entre primero UCD y el Partido Socialista, luego entre el Partido Popular y el Partido Socialista, cosa que nos remitirá al acuerdo de Pacto Autonómico de 1981 y el de 1992, pero evidentemente luego, a partir de 2014, habrá un recambio a través del intento de Podemos de sorpasar al Partido Socialista y de Ciudadanos de sorpasar al PP, cosa que algunos, tanto unos como otros, acabarán haciendo fracasar, en tanto en cuanto forzaron la maquinaria para llevar a unas segundas elecciones. En el caso del Estado español referido a 2015-2016, cuando se llegó a la brillante idea de que en un debate llamado del Estado de la Nación, se dijo que el auténtico líder de la oposición no estaba en el Parlamento, sino estaba fuera porque no había habido elecciones y se suponía que el principal contendiente era Pablo Manuel Iglesias Turrión, donde está ahora. ¿Dónde está Pablo? Y por lo tanto, el contendiente de entonces presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy Brey, era un partido que no estaba y un líder que no estaba. La idea del sorpaso no fue posible en esas primeras elecciones de 2015 y por tanto fue imposible e inviable un acuerdo de elección a primer ministro en el Congreso de los Diputados, cosa que llevó a la repetición de las elecciones en junio de ese año 2016 en paralelo con la votación del Brexit por parte del Reino Unido. El cierre de campaña de Eusko Alderdi Jeltzalea en Bilbao en un día que fue bastante londinense, hay que decirlo, con su brumita, su niebla, su agua, necesidad de paraguas, muy londinense, típica de la estampa de la capital británica. Lo digo como relación, siquiera meteorológica, entre los diferentes espacios europeos. Evidentemente, luego tenemos el caso del virus, que no solamente afectó a un Podemos, que en teoría sumó esos 2 escaños que había obtenido Izquierda Unida en las elecciones de 2015, a esos 69, sumó 71, pero bajando un porcentaje de voto irrelevantísimo. Por lo tanto, ya el sorpaso era inviable. En 2019, después de la moción de censura de 2018, cuando Ciudadanos dijo que no le iban a dar ni el día al Partido Popular, por tanto la mayoría que había en el gobierno, aunque mayoría minoritaria, estaba rota, porque Ciudadanos no quería votarle nada al Partido Popular después de la sentencia. El Partido Popular cometió un error tremendo con el hecho de no poner la moción de censura al de 5 semanas, cosa que podía hacer perfectamente la presidenta del Congreso, porque no viene estabulado cuándo debe de votarse. Podía haberlo hecho perfectamente, pero quiso hacerlo cuanto antes mejor, pensando que coagulaba así la posibilidad de que los partidos de oposición tuvieran la disposición de tener un candidato y de un programa de gobierno común, lo cual evidentemente significó que no hubiera programa de gobierno, habría un candidato común y un odio vertebrador y cristalizador y electrificante respecto de las opciones que obligó al Partido Nacionalista Vasco a sumarse a esa corriente, lo cual evidentemente fue forzado por la presidenta Ana Pastor Julián y por la vicisitud respecto del Partido Popular,
que hizo lo que hizo por cuestiones particulares de ellos. Y por tanto ahí está parte de la intríngulis de la polarización. Hacer políticas es muy complicado, sobre todo cuando tienes diversos escenarios y a algunos les dices una cosa y a otros otra. En el caso del Estado español, evidentemente decir una cosa favorable a la política de los territorios llamados nacionalidades, que son 4: Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía, a través de un elemento que jamás se ha metido mano, pero ya, bueno, es parte de la historia. Y creo que tendría poca afectación jurídico-política, aunque habría que abrir el melón para ver si la tiene o no, como es el hecho del 28 de febrero de 1980. Yo me iba al 2006, porque Andalucía tuvo 3 referéndums, Galicia tuvo 1, País Vasco tuvo 1 y Cataluña tuvo 2. Solamente ha habido 7 referéndums en el caso del Estado español, en el caso de las comunidades autónomas. 4 a nivel general, como es el de reforma política en 1976, el del 78 para la Constitución, el del 86 para la OTAN y el 2005 para la Constitución Europea. Pero las regiones, el artículo 2, nacionalidades y regiones, no han tenido ningún referéndum, ni siquiera para su propio estatuto, lo cual es alucinante. Alucinante e increíble, lo cual es contrario a lo que es práctica diaria en Italia, Suiza, Finlandia, Reino Unido, Francia, bastante avanzados, Canadá, Estados Unidos. Es algo bien interesante porque el melón del 28 de febrero de 1980, con el referéndum de Andalucía, con lo que pasó en Jaén, lo que pasó en Almería y luego la reformulación ex post respecto de la ley orgánica no del Poder Judicial, sino la de referéndum, hecha en 1980 para ratificar lo que habían sucedido en las urnas, metiendo mano a las urnas después de haber sido abiertas. Por lo tanto, es algo que abrió la espita del café para todos, lo cual se cerró, porque si hubiéramos pensado que el estatuto referenciado en 1981 era ilegítimo respecto al tema territorial e institucional, entonces se limitó esa afectación con el nuevo estatuto andaluz en 2006. Pero, evidentemente, la afectación a nivel general de la polarización es producto de no explicar las cosas a la ciudadanía y de ejercer una política en donde los absolutos empiezan a permear y no ser capaces de resolver los problemas, de prometer algunas cosas y no pactar con aquellos que pueden llevarlos a cabo en la forma y fondo de lo que sería razonable, sobre todo teniendo en cuenta que en la Constitución española, específicamente para el Congreso de Diputados, dice que no puede haber mandato imperativo. ¿Qué es el mandato imperativo? El mandato imperativo es que si yo elijo a alguien, este debe estar vinculado a mí como elector. Elector y electo deben estar vinculados. Pero el mandato imperativo se rompe cuando se le dice que usted ya no es diputado de suscripción, ya no es diputado de Vizcaya o de Málaga, sino es diputado de España. Por tanto, ya ha roto usted el elemento conector entre electo y elector. Y por otro lado, no se presenta con un programa electoral que en teoría está obligado a cumplir por compromiso con el votante. Cuando usted rompe el vínculo entre el votante a través del programa electoral y hace como hizo Mariano Rajoy Brey, que lo hizo en 2011, sabiendo perfectamente cómo estaba la economía en España, porque lo hizo Manuel Pizarro en 2008 en el debate que tuvo con el señor Pedro Solbes. El relato, el radiograma de lo que era la situación económica en España en 2008 es el mismo con el que se encontró el señor Mariano Rajoy Brey cuando entra en funciones a finales de 2011, en las navidades de ese año. Por tanto, cuando hace el programa electoral debería estar absolutamente concienciado de la España que se va a encontrar, porque evidentemente aquel caso es paradigmático de una formulación bastante típica en España, que fue también en 2004 respecto de la bajada de votantes del PP. No, el señor Rajoy tuvo los mismos votos que el señor Aznar, unos 10 millones de votos. Pero la movilización de la izquierda española en apoyo de Zapatero en 2004 es lo que le falló en 2011. Por tanto, un mismo nivel de votos del PP tiene una significación distinta en escaños. Por tanto, fue la movilización del Partido Socialista, que no se hace en 2 días, no se hace del 11 al 14,
Ya venía toda la semana funcionando ese tracking que algunos medios de comunicación ya tenían en 2004. Pero el relato, luego, posterior, de la derrota electoral, llevará a la polarización y al tensionamiento, porque piensan que el gobierno es ilegítimo y con ese elemento están tensionando la sociedad, comentándole lo que creen que la sociedad quiere elegir o excitándole las bajas pasiones, las bajas emociones a la sociedad para incidir en que si usted es votante del PP, te han robado el voto, te han robado la institución, te han robado el poder por ser de derechas, por ser del PP. Y eso evidentemente lleva a una situación en donde se le ve al otro como el enemigo, como el golpista, como el que está con Francia o con Marruecos y sus servicios de inteligencia para poner las bombas en Atocha y, por tanto, ojo cuidado con lo que se puede plantear respecto a disociar la sociedad en momentos de zozobra y de dificultad en 2012. Por lo tanto, es la bajada brutal de votantes del Partido Socialista lo que lleva a que el Partido Socialista pueda perder el gobierno y Mariano Rajoy Turuba tenga una mayoría absoluta con prácticamente los mismos votantes que tuvo en 2004. Y eso significa que cuando entra en el gobierno hace exactamente todo lo contrario de lo que ha prometido. Prometió bajar los impuestos, los sube todos. Fantástico. Usted, si estuviera comprometido con el programa electoral, usted no podría hacer eso. Es que yo mentí. Ya bueno, pues no mienta. La mentira debe tener consecuencias. Si no legales, si sociales por lo menos. Porque parece que mentir en determinados ámbitos, en determinadas situaciones, es algo gratuito. Y todo esto de la polarización lo hemos visto en ámbito europeo, en otros países. La polarización bifocal, tratando de ser binario, lo cual evidentemente es muy fácil para algunos para establecer aquí estamos nosotros y todo el resto son ellos. Es muy fácil para cualquier comunicación política, para cualquier campaña política, para cualquier cosa social en donde se requiera engrandecer el nuestro o tratar de confrontar con el otro. Por tanto, ahí es algo que no es nuevo, pero sí se puede profundizar de una manera visceral, radical, en una situación bastante complicada, como pueden ser tensionamientos tipo guerra de Irak, tipo crisis económica, 2008, mal llamada del euro, porque el relato también es importante. Quizá eso mañana, el tema de la desinformación. Y crisis como el tema de Ucrania. Hay un tema que es absolutamente imposible de ser tratado, como es el tema llamado Israel-Palestina, donde hasta 1973 en Europa las izquierdas eran pro-israelíes. Todas. Sionistas. Hasta la médula. Pero, a partir de entonces, la cosa cambió. Y a partir de ahora, evidentemente, tenemos esa situación donde hasta he escuchado con estos oídos acusar a Israel de producir el 7 de octubre. Y ahí lo dejo. Por lo tanto, ese es un tema no polarizado, sino directamente imposible de entrar. Lo mismo que el debate monarquía-república, que en el Estado español es absolutamente inviable, porque todo el mundo sabe lo que va a decir el otro, y por lo tanto es un debate viciado de origen, y por tanto es imposible de llevar a cabo. Quizá era lo que algunos querían, que fuera imposible debatirlo, para mantener el status quo sea como sea. Así Leonor va a ser reina, seguro, como comentamos en algún momento. Por tanto, esta polarización a veces es estructural, endogámica, para tratar de evitar debates, es tratar de evitar soluciones, para tratar de evitar avanzar. Como trincheras. Trincheras de contención frente a algunos debates que pueden estar metidos en la política diaria o en el futuro respecto de la realidad que pueda venir en algún momento y evidentemente con la situación que a veces la sociedad, como diría aquel, yendo con una linterna, en ausencia de esta, o con ella, pueden acabar bebiendo arena en el desierto como si fuera agua, no siendo capaces de distinguir. Sobre todo teniendo en cuenta de que hay algunos llamados políticos
No han sido capaces de cumplir su palabra, no han sido capaces de explicar la realidad a la sociedad, de hacerse explicar los proyectos que tienen o de ejercer, simple y llanamente, el papel de cumplidores de las promesas que han hecho y de los programas y de los proyectos. A veces uno tiene la sensación de que es que aquí las cosas van horribles, muy mal. Pero en otros lugares, atan los perros con longaniza. Qué bien, en Europa hacen las cosas. Recordemos el pequeño detalle respecto de que Ursula von der Leyen, como ministra de Defensa de Alemania, tuvo que desarticular fuerzas especiales del Estado alemán por infiltración de grupúsculos de extrema derecha, fascistas, filonazis. Esto en Alemania, que se supone que es un país acostumbrado a lidiar con estos problemas, sobre todo con la debacle que tuvieron en 1945 y la división del país durante 40 años. Y ahora sí, la dificultad política con la alternativa por la Alemania, ahí presente. Ahí está parte de Intríngulis, en donde uno piensa, ¿ha sido la migración? El Banco de España dice que tiene que haber 25 millones de migrantes en los próximos años, alguna década, en el Estado español. Y luego, porque la polarización también estriba en el hecho de que todo musulmán es un terrorista yihadista que se va a inmolar, como los yihadistas que aparecieron aparentemente el 11 de marzo de 2004 en los trenes con la vestimenta blanca y todo aquello que se socializó por alguna radio y todo esto. ¿Qué fue de aquello? Cierto es que a veces te puede la inmediatez. A mí me colaron el hecho de un posible atentado a Bin Salman en Riyadh y lo circulé por ahí, lo cual evidentemente fue un error, pero yo soy una persona y no soy un medio de comunicación. Y por tanto, la diferencia es relevante, muy relevante. La polarización, por lo tanto, parte del hecho de la información, que debe ser veraz, transparente, honesta, debe circular. El hecho de la visión estructural respecto de los lobbies tipo Qatar que pusieron dinero con algunos eurodiputados y obviar el caso de Marruecos. ¿Por qué una cosa y otra? Si digo Yarmouk, la gente sabe de lo que estoy hablando. Los Rohingya no son valorados porque, claro, como son budistas los que matan a musulmanes y no hay cristianos metidos de por medio. Por tanto, la polarización a veces es inducida por un interés no declarado de alguien que quiere forzar a la sociedad en ir a un determinado vehículo. Y ahí la sociedad debe ser libre, de personas libres, como decían los infanzones dobanos. Patria libre de gente libre, consciente, autoconsciente, informada, formada en la situación de su sociedad. Evidentemente Europa es parte de su sociedad. Las instituciones europeas, la realidad del mundo. Evidentemente, para evitar nuevos problemas respecto de los putinejos, el hecho de que Cuba es una dictadura, de que Venezuela es una dictadura, de que no hay libertad de prensa en estos países, ya sea también Siria, Bielorrusia, con lo que hizo en 2020, con una candidata que había ganado las elecciones. Tikhanovskaya, la presidenta auténtica de Bielorrusia, pero evidentemente había intereses superiores que no podía permitir un cambio político en Bielorrusia, a pesar de que la gente joven tenía un interés en la pluralidad política, la libertad de prensa, en la economía productiva, que eso daba valor añadido y daba la posibilidad a incorporarse al espacio occidental que ya veían en los países vecinos, ya sea Polonia o Lituania. Por tanto, la polaridad remite también a un Vladimir Putin que ha sido en teoría reelegido, pero con una curiosa cifra de 88%, lo cual había 4 candidatos de la oposición, entre comillas oposición, a los que si superaban el 3% de la barrera electoral les remitían un regalito en forma de dinero, siendo como son miembros de la Duma del Parlamento ruso, y los 4 superaron por la mínima el 3%. ¡Qué curioso!
Lo mismo que otras cosas que aparecieron en la llamada elección de Rusia. Por tanto, cualquier cosa que sea metiendo una papeleta en una urna es democracia. Cualquier cosa que sea confrontar un nosotros con ellos no es polarización, sino simplemente bipartidismo o dos posiciones confrontadas. El problema de la polarización estriba en la ausencia de un relato común, de un espacio común de referencia, porque evidentemente como uno puede llegar a un centro debajo de la tierra en forma de caverna que tiene diversas ramificaciones que van evolucionando debajo de la tierra con marcos más estrechos, más altos, más bajos, con estalagmitas, estalactitas, con vicisitudes con rocas que se caen, bueno, un montón de elementos, pero siempre se llegan todos los lugares a ese espacio central. Es un elemento metafórico respecto de esos espacios comunes de las sociedades que deben de remitir a consensos básicos que son lo que sustenta el marco general de esa sociedad, siempre con dentro de ello dificultades programadas respecto de las concepciones que pueda uno tener respecto a las políticas concretas, pero siempre el marco general debe de estar asumido cooperativamente. Y para eso si es necesario adaptar cada escenario global de pensamiento de referencia respecto de la nueva realidad, adaptándolo a los tiempos, a las nuevas generaciones, a los nuevos pensamientos, pues tal vez haya que hacerlo, y eso significa que si hay que reformar la Constitución, ya sea a nivel europeo, que todavía no tenemos una, o el tema de los tratados, o el tema de las constituciones de cada estado, pues evidentemente debe de posibilitarse a la hora de que la ley se adapte a la realidad de cada Estado miembro y de cada ámbito global. Por tanto, la polarización debería de disminuir siempre y cuando haya cosas que se achiquen respecto de la potencial polarización y esta se circunscriba a los hechos concretos de políticas concretas, lo mismo que la Constitución española en el ámbito de 1978 describe ámbitos en donde los dos modelos que podían funcionar en aquel momento en materia económica, ya sea el de planificación o el de libertad de mercado, era posible ejecutarlos desde el gobierno de España con independencia de mantener esa constitución y no necesitar de cambiarla. Esa perspectiva económica estuvo bien planteada. Esto es el principio que uno debería de tener, pero la política práctica lleva a veces a tener una evolución sucintamente distinta, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos esos momentos en donde los políticos individualmente cogidos y los partidos políticos hacen una serie de promesas y compromisos, unos programas electorales que no se cree nadie, sobre todo porque saben que luego no se van a cumplir y que evidentemente hace que los representantes luego tengan una percepción de penetración respecto del debate público bastante populista, por decirlo de una manera que todo el mundo pueda comprender, porque evidentemente significa que cuando están en el Congreso, en buena medida, en el Congreso, en otras cámaras no es así, en el Parlamento Vasco no es así, en el Parlamento Europeo no es así, sobre todo porque el Parlamento Vasco tiene menos penetración informativa y el Parlamento Europeo prácticamente no lo escucha nadie. Entiéndase, del común de los mortales, referido a ser una socialización respecto de lo que pasa, por ejemplo, en algunos días determinados en el Congreso de Diputados, cosa que evidentemente tampoco pasa todos los días. En el Congreso de Diputados a veces se tiende la idea de coger el short, ¿no? Los 59 segundos, o un corte para TikTok, para YouTube, para enviar por WhatsApp, un zasca, sin entender el contexto, ni a qué demonios están hablando, pero siempre para los míos han sido la polla, qué bueno ha sido este tío. Y por tanto, se evita debates de contenido ideológico, más allá de los necesarios respecto de ese zasca, de contenido programático, y que es leído, que es la parte que a veces puede ser más problemática respecto a la idea de que cuando uno va a un parlamento, en principio no va para hacer un discurso leído, sino para tratar de transmitir las sensaciones y luego en la réplica responder a la gente que ha ido hablando allí. Por tanto, es
una transgresión respecto del sistema pensado como algo de oratoria. En teoría, tendría que responder a ese esquema en donde uno puede tomar notas o hacer un esquemita respecto de la intervención inicial, de por dónde puede estructurarse, pero claro, depende del ánimo o de lo que haya sucedido esa misma mañana, pues el esquema que a veces la gente lleva allí con un primer planteamiento y con una réplica ya estructurado y escrito, es algo que incluso físicamente se lleva. Se lleva al estrado con esos papeles ya con el discurso que se vaya leyendo, lo cual es contrario al espíritu que en principio el Congreso de los Diputados y otras cámaras legislativas deben de tener, porque evidentemente el discurso, por ejemplo, para unos presupuestos, la tramitación de cámara, es decir, en la comisión, pues uno puede tener planteamiento más técnico, más de números, de proyectos, evidentemente en paralelo negociaciones. Hemos acordado que en Europa son marcos plurianuales de 7 años, dentro del cual se establecen los presupuestos comunitarios. En el caso del Estado español, tenemos a nivel institucional, tenemos presupuestos anuales con 3 en vigor en cada año. 3 sí, no 1. ¿Por qué? Porque uno está en liquidación para ver si se han hecho bien los ingresos y gastos en definitiva en la práctica, no solamente en el modelo teórico, sino en la práctica cuando se fue haciendo el gasto y también los ingresos, porque luego puede haber desviaciones en el tema de ingreso o gasto. Pasó con la crisis económica, que había menos ingresos y más gastos, o puede pasar lo contrario, que pase también. Tenemos el presupuesto que está en ejecución, que evidentemente hay que ir gastándolo, y hay que recibir los ingresos. Y luego está el presupuesto que se está preparando para el año que viene, para el año siguiente. Por lo tanto, son 3 presupuestos. Hay que cambiar esa mentalidad de la política como algo blanco, negro, binario, para meter todos los matices. Y que evidentemente, si uno está en gobierno y el otro está en oposición, evidentemente cada cual se ha presentado con un programa electoral. La despolarización debería llevar al hecho de que cualquiera de ellos, ya sea gobierno y oposición, pueda plantear lo que tiene, uno a través del gobierno, otro de partidos de oposición, y si no hay una mayoría absoluta, entonces plantear proyectos concretos que benefician a su sociedad a través de la promesa electoral, para tratar de ver cómo llevarlos adelante. El ejemplo práctico es que he hecho, que en esta legislatura no hay mayoría absoluta, lo mismo que tampoco en el Parlamento Vasco había una situación desfavorable para la mayoría absoluta. Y aún así, la mayor parte de las legislaciones han salido con acuerdos con partidos de oposición. Por tanto, si se quiere, se puede. Y eso llevaría a destrincherizar la política y despolarizar, cosa que evidentemente es algo utópico, pensando en este marco en donde están los que están a favor de Rusia y los que están a favor de Ucrania, dejando de lado el asunto ético, estético. Están en una formulación que, si uno pensara a nivel global, parece que se van alineando poco a poco. Los que están con Putin están con Hamas, están con Irán, están con Corea del Norte, están con Cuba, y por tanto se tendería al hecho de que si tienes un modelo de pensamiento, estás a un lado de la raya, y si tienes el otro, pues estás al otro lado. Por tanto, eso significaría una estructuración comunitaria aparentemente binaria, lo cual evidentemente en la realidad no es así, afortunadamente, pero el relato es importante. Cómo se construye la realidad a través de la historia que se cuenta, sobre todo pensando en telediarios y también en redes sociales, cosa que evidentemente no es la realidad objetiva, sino los que participan en redes sociales y también los pocos que ven cada vez menos televisión o escuchan la radio. Por tanto, la polarización debe de ser combatida no con estos fact-checks, sino con participación, con socialización, con información, con formación, con organización, con comunicación, porque es importante la comunicación,
Pero para comunicar hay que tener previamente información y formación. Por tanto, esto debe de llevarnos a tener presente que la política europea es importante para nosotros y que nosotros debemos de estar presentes en la relación con Europa a través de todas estas documentaciones que a veces uno puede ver como una avalancha de datos y que hay que saber sistematizar. Y para eso, evidentemente, hay que tener una relación entre sociedad, política, distinta y provechosa. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.